Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. El caso de Angie Michelle Vera Estrada. Ángela Michelle Vera Estrada, a quien sus allegados llamaban familiarmente Angie o Michelle, nació en la capital de México a comienzos de la década del 2000. Es poco lo que se sabe de su vida personal y familiar, excepto que el nombre de su madre es Marisol Estrada. Quienes la conocieron la describen como una chica que siempre estaba feliz. Le gustaba arreglarse y maquillarse, así como también salir con sus amigas y tener citas con sus intereses amorosos, algunas veces con hombres mayores que ella. Desde temprana edad, Angie siempre valoró mucho su independencia. Es por esto que cuando tenía tan solo 19 años de edad, se mudó del hogar familiar en Ciudad de México a San Andrés Cholula, municipio del estado de Puebla, con una amiga llamada Jazmín Hernández Mota, de apenas 14 años. Según sus parientes y amigos, Angie era de personalidad fuerte, de opiniones sólidas que no dudaba en expresar ante situaciones de injusticia. La joven estaba comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres en México. Asistía a manifestaciones como las que son convocadas por colectivos feministas el 8 de marzo de cada año para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Angie expresaba a través de poderosos mensajes publicados en sus redes sociales su firme repudio a los actos de violencia contra las mujeres, quienes, según decía, viven en constante miedo de ser la próxima víctima. Además, criticaba al gobierno mexicano por su ineficacia en la lucha contra la violencia de género y la falta de leyes para combatirla. En sus publicaciones, la joven compartía su desencanto por tener que vivir en un estado constante de alerta y temer por el bienestar de sus amigas y familiares, ya que nada le podía asegurar que iban a estar a salvo de los hombres violentos, y expresó tener miedo por el simple hecho de ser mujer. Los temores de Angie a ser víctima de violencia por razones de género no eran del todo infundados. En 2020, se registró en el país azteca un total de 922 feminicidios, de los cuales casi 10% ocurrieron en Puebla. La inseguridad en México no se limita únicamente a la violencia que padecen las mujeres, ya que durante ese año, 21.2 millones de ciudadanos mayores de edad fueron víctimas de algún tipo de delito, siendo los más comunes el robo, secuestro o agresiones de naturaleza sexual o por razón de género. De esa cifra, 34.557 personas resultaron víctimas fatales. Aunque Angie parecía estar bien informada sobre el tema y tomaba muy en serio su propia seguridad, la joven nunca imaginó que pronto se vería cara a cara con el monstruo de la violencia y que difícilmente saldría bien librada de aquel encuentro. El domingo 12 de julio del 2020, Angie y su amiga adolescente salieron a las 7 de la mañana de la vivienda que ambas compartían. Aparentemente se irían rumbo a Acapulco para verse con otros amigos. Sin embargo, una de las dos nunca regresó. Ese día, Marisol Estrada, la madre de Angie, tuvo contacto con ella a través de la mensajería de WhatsApp.
Posteriormente, los registros telefónicos revelaron que la última conexión de la joven por esa plataforma fue el lunes 13 de julio. Preocupada por desconocer el paradero de su hija, Marisol comenzó a llamar a sus amistades para saber si alguien sabía algo de ella, pero todos indicaron que no la veían desde hacía varios días. Más tarde, un conocido de Angie le informó a Marisol que una amiga había visto a las dos chicas en la zona de antros, como se conoce en México a los locales nocturnos, del municipio de San Andrés Cholula. Esa persona indicó que las chicas estaban acompañadas por dos hombres cuya identidad desconocía. El jueves 16 de julio, tras 4 días sin saber de ella, la familia de Angie denunció oficialmente su desaparición ante la Fiscalía General del Estado. También empezaron una campaña en redes sociales difundiendo carteles con imágenes e información de la chica para así aumentar las posibilidades de encontrarla con vida. El viernes 17, un día después de formalizar la denuncia de su desaparición, la familia fue contactada por las autoridades para darles una noticia devastadora. Les informaron que el 13 de julio, alrededor de las 10:30 de la mañana, habían hallado en las zonas próximas al volcán del municipio de San Nicolás de los Rancho, a 40 minutos de San Andrés Cholula, el cuerpo sin vida de una joven cuyas características físicas coincidían con las de Angie. Aunque los restos fueron encontrados el lunes, un día después del último avistamiento de la joven, no fue hasta el jueves 16 de julio cuando su desaparición fue declarada y la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas inició la investigación, que las autoridades se comunicaron con los familiares de la chica para proceder con la identificación del cuerpo. Fue entonces cuando se comprobó que efectivamente los restos pertenecían a Ángela Michelle Vera Estrada, de 19 años. Los resultados del análisis forense determinaron que la causa del deceso fue asfixia. El cuerpo presentaba también una serie de heridas que habían sido infligidas luego de su muerte con algún objeto cortopunzante. Junto con el cuerpo de Angie, la policía encontró otros restos, también femeninos, que se sospechaba que pertenecían a Jazmín, con quien había estado el día anterior. Sin embargo, al no lograr identificar el segundo cadáver, continuaron la investigación, asumiendo que la chica de 14 años todavía estaba con vida, intensificando su búsqueda. El sábado 18 de julio, Jazmín se comunicó con Marisol, la madre de Angie, para pedirle ayuda, ya que se encontraba sola y asustada en el Mercado Hidalgo. La jovencita le explicó a la atribulada mujer que a su hija le habían quitado la vida frente a sus ojos, pero aseguró que no sabía la identidad de los perpetradores. La Fiscalía de Puebla envió a un grupo de agentes a las inmediaciones del Mercado Hidalgo para recoger a Jazmín y escoltarla a sus oficinas para que rindiera su declaración, y así esclarecer las circunstancias en las que se cometió el crimen. Gracias a la nueva información proporcionada por la menor sobre los hechos, las autoridades pudieron establecer que las dos chicas habían sido ingresadas a la fuerza dentro de una vivienda en San Andrés Cholula y que una vez en el lugar quisieron despojarlas de los teléfonos celulares. Angie se negó y fue por esta razón que la atacaron hasta quitarle la vida. Jazmín quedó bajo el cuidado de la policía desde su declaración, ya que haber sido testigo del delito la colocaba en una situación delicada que podía ser potencialmente peligrosa para su vida. Los investigadores lograron determinar la identidad de las 8 personas, 4 hombres y 4 mujeres, que habían estado involucradas esa noche en el trágico deceso de Angie. Entre los sospechosos están Lorenzo N., también conocido como El Toño, de 33 años,
Brandon N., de 25, y Fernando N., de 18 años. El cuarto hombre es Iván N., un ciudadano argentino de 28 años, quien había sido la pareja de Angie y quien presuntamente había contratado a una de las imputadas femeninas, llamada Alejandra N., de 23 años, para agredir a su expareja. También se encontraron vinculadas María Fernanda N., de 27 años, Samantha N., de 21, y Guadalupe N., de 29, apodada La China, quien al parecer golpeó a Angie antes de su deceso. La fiscalía consiguió emitir órdenes de arresto por cada uno de los 8 acusados, quienes fueron detenidos bajo la medida cautelar de prisión preventiva y trasladados al penal de San Pedro Cholula. La aprehensión de todos los imputados se llevó a cabo de forma exitosa y se siguió adelante con la investigación del caso. Pero aunque la familia de la víctima insistió en que se trataba de un feminicidio, debido a la participación de Iván, la expareja de Angie, la Fiscalía General del Estado descartó la posibilidad de que su muerte haya sido por razones de género. Se alegó que las 8 personas vinculadas al crimen tenían antecedentes por delitos de narcomenudeo, tachando el caso de homicidio calificado y no de feminicidio, y continuando la investigación bajo los parámetros pautados para delitos de esa naturaleza. A pesar de la decisión de las autoridades de no manejar el caso como un feminicidio, el lunes 20 de julio del 2020, alrededor de las 11 de la mañana, un grupo de 20 mujeres se reunió en la plaza principal de la capital de Puebla, Puebla de Zaragoza, con el fin de exigir justicia no solo por Angie, sino por todas las mujeres que habían sido asesinadas en el Estado mexicano. Como forma de protesta, las manifestantes llevaban carteles con fotografías de las víctimas, así como las fichas de desaparición emitidas por la Fiscalía General del Estado y los afiches de Se Busca. También colocaron en el suelo prendas de vestir femeninas manchadas con pintura roja para simular sangre. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, aseguró que los criminales que acabaron con la vida de Angie no iban a quedar impunes y que se tomarían las medidas necesarias para garantizar que así fuera. Mes y medio después de su desaparición, el 30 de agosto del 2020, la Fiscalía General del Estado dio por finalizada la investigación del homicidio de la joven. Durante el juicio salió a la luz nueva información sobre lo que sucedió la noche de su desaparición, gracias a las cuales se pudieron confirmar las teorías pensadas por la Fiscalía, así como la declaración que Jazmín dio cuando fue ubicada en el Mercado Hidalgo 6 días después del suceso. María Fernanda N., una de las acusadas, logró con la ayuda de su abogado que se cambiaran sus medidas cautelares para enfrentar el proceso judicial desde su casa y no detrás de rejas. La victoria de María Fernanda motivó a los otros 7 imputados a solicitar con sus abogados una audiencia donde se pudieran discutir los términos de su prisión preventiva y la posibilidad de cambiarlos. Fue por esto que Lorenzo N., Iván N., Brandon N., Fernando N., Guadalupe N., Alejandra N. y Samantha N. fueron convocados junto con Marisol, la mamá de Angie, y un funcionario del Ministerio Público a una audiencia de revisión el miércoles 21 de diciembre del 2022. Familiares de la víctima y grupos feministas se congregaron en las afueras del tribunal mientras se efectuaba dicha reunión para protestar en contra de la liberación de los presuntos autores del crimen de Angie. Finalmente, el juez de la causa no le otorgó a los 7 imputados la modificación que pedían con respecto a su prisión preventiva, indicando que seguirían recluidos por lo menos hasta llegada la etapa intermedia del proceso judicial. Alejandra N., Guadalupe N. y Samantha N., las 3 imputadas restantes, lograron cambiar las condiciones de las medidas cautelares a las que se encontraban sujetas,
y así poder volver a sus hogares. En marzo del 2023, el juez de la causa determinó que no había suficiente evidencia o información para demostrar la participación de las 4 mujeres acusadas en la defunción de Angie, por lo que las declaró inocentes, levantando sus cargos y liberándolas completamente de su reclusión preventiva cautelar. Lorenzo N., Iván N., Brandon N. y Fernando N. no tuvieron la misma suerte, por lo que el 10 de abril del 2023, los 4 hombres fueron encontrados culpables del crimen. Cada uno fue condenado a 26 años de prisión, así como también se les ordenó pagar una indemnización económica a los familiares de la víctima por el daño moral y emocional infligido. El tiempo de la pena de los autores de la muerte de Angie se vio severamente afectado por la decisión de la Fiscalía de tratar el caso como un homicidio calificado, ya que este delito se castiga entre 20 a 40 años de prisión, mientras que a los autores de feminicidio se les imponen entre 40 y 60 años de cárcel. Su caso se sumó a los alarmantes índices de violencia registradas durante los últimos años en Puebla. En 2019, el Estado batió sus propios récords en materia de violencia de género, con más de 30 feminicidios. Según el informe del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la tendencia se mantuvo en 2020, en medio de la pandemia por COVID-19, cuando solo en enero se registraron 7 feminicidios en ese estado, que ocupó el segundo lugar en este tipo de crímenes a escala nacional. La historia de Angie no es inusual en el actual contexto de violencia que enfrentan las mujeres en todo el mundo, especialmente en tiempos de la crisis sanitaria, cuando el confinamiento disparó las cifras globales de violencia intrafamiliar y de género. Ante esta realidad, miles de mujeres se reúnen en una comunidad creada por ellas para ellas mismas y así defender sus derechos. Desafortunadamente, como en el caso de Angie, ser luchadora no es suficiente garantía de protección frente a los que no sienten respeto por la vida y optan por la violencia. Luego de la marcha del 8 de marzo del 2020, Ángela Michelle Vera Estrada compartió en sus redes sociales un desgarrador mensaje que cobró mayor significado tras su prematura y trágica partida. La joven expresó que su mayor deseo era que jamás tuviera que salir a las calles a buscar a sus amigas, y confesó que su mayor miedo era volverse una de las mujeres que jamás regresaron a casa. También manifestó que le causaba terror pensar en la posibilidad de no poder cumplir sus metas y la incertidumbre de no saber si iba a lograr ver a sus seres queridos de nuevo. En la primera línea de la publicación de Angie, escrito todo en mayúsculas, decía que si le tocaba mañana a ella, quería ser la última, rematando que estaba harta, en referencia a la violencia que lamentablemente viven las mujeres de su país. La historia de Angie es un llamado de atención a las autoridades a extremar las medidas para proteger a las mujeres, especialmente a las más jóvenes, a las familias a reforzar valores y estar más atentos al entorno en el que se desenvuelven sus hijas, y a la sociedad en general a exigir y avanzar en los cambios necesarios para que las niñas y mujeres vivan en un mundo más seguro y libre de violencia. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!